Seguimos, amigas y amigos, en este año de la fe y si usted recordará, nos habíamos quedado en la Dei Verbum. Hemos avanzado prácticamente 3 capítulos y solo retomo este capítulo tercero que es central e importante, la inspiración divina de la Sagrada Escritura y su interpretación. Este documento de la Dei Verbum, hemos explicado, es el segundo de todos los documentos del Vaticano II, está entre las 4 constituciones dogmáticas y habla sobre la revelación. Y en este capítulo tercero nos habla de la inspiración divina y su interpretación. Y en ella, si usted recuerda, se decía cómo Dios elige a seres humanos y respetando su mentalidad, su cultura, su manera de ser, Dios pone en él la idea central para que sobre esa idea ellos escriban. Dios se revela, les inspira, pero ellos, sin dejar su realidad humana y sus limitaciones precisamente humanas, ellos escriben según su cultura y su interpretación, y poníamos varios ejemplos. También decíamos que para interpretar entonces a estos hombres tenemos que entrar en la mentalidad de aquel tiempo. Tenemos que comprender que hay maneras de escribir, que llamamos géneros literarios, para poder comprender el significado de aquello que nos transmiten y que por lo tanto no podemos tomar la Biblia al pie de la letra, sino poder entender que hay géneros, o sea, maneras de escribir que debemos también comprender. También tenemos que ubicarnos en la cultura de aquel tiempo y también el escritor a qué se estaba refiriendo o qué quería decir. Y aquí poníamos el ejemplo de las imágenes. Cuando dice no te harás imagen de lo que hay en el cielo, en la tierra y en todo lugar, estamos ante el problema del politeísmo y de que la gente pensaba que el sol era Dios, que los animales eran dioses. Esto es una acción equivocada, pero en eso estaba pensando el escritor sagrado o agiógrafo, y que por lo tanto cuando hablamos de la Virgen de Guadalupe, de Fátima, no estaba pensando en eso, era otra cosa. Pasamos al capítulo 4, queridos amigos que nos acompañan en esta catequesis, y aquí ya es una reflexión sobre el Antiguo Testamento. Así que al querer Dios ver la salud de todo el género humano, escogió con dispensación señera un pueblo al que confiara sus promesas. Entonces Él elige a un pueblo. El Antiguo Testamento es todo el caminar de un pueblo concreto que es el pueblo hebreo, a quien Juan Pablo II llamó nuestros hermanos mayores en la fe. Ese es el pueblo hebreo. Nuestros hermanos mayores en la fe. Y entonces ellos fueron elegidos, y vemos en el Antiguo Testamento todo un camino. Vemos a Moisés, vemos a los profetas. La economía del Antiguo Testamento estaba principalmente ordenada a preparar el advenimiento de Cristo, dice el numeral 15. O sea que nosotros entendemos el Antiguo Testamento como un camino para llegar a Cristo. Es decir, es toda una preparación el Antiguo Testamento para llegar a Jesús. Por ejemplo, el pueblo hebreo va por el desierto y le cae maná del cielo. Y luego Jesús dirá más adelante en el capítulo 6 de San Juan, yo soy el pan bajado del cielo. También el profeta Jonás es tragado por un pez durante 3 días y 3 noches y luego lo saca. Y Jesús dirá, así como Jonás estuvo en el pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches y luego resucitará. La resurrección. O sea, ya hay muchas figuras en el Antiguo Testamento que preparan la llegada de Cristo. El pan bajado del cielo, Jonás, y así vamos encontrando varios elementos que son anunciados en el Antiguo Testamento y que se cumplen en Cristo, ¿sí? El hecho de la profecía del burriquito, la profecía de que en Belén iba a nacer el rey. Es decir, son profecías que sobre todo usted las puede encontrar en el Evangelio de Mateo, que tiene una gran búsqueda de ir corroborando las profecías del Antiguo Testamento cómo se cumplen en Cristo. Pero también dice el numeral 15, estos libros, aunque contienen algunas cosas imperfectas y transitorias, demuestran sin embargo la verdad y la verdadera pedagogía divina. Fíjese que esto es una afirmación muy importante. Dice que los libros del Antiguo Testamento tienen cosas imperfectas y transitorias. Y usted que ha leído seguramente el Antiguo Testamento ha de estar pensando, y usted lo ha de recordar, por ejemplo, hay pasajes donde dice, y Dios mandó a la guerra.
Y uno dice, bueno, ¿y cómo es eso que Dios manda a guerrear? O pasajes un poquito difíciles de comprender, ¿verdad? Cuando uno ve a Jacob, dice, y Jacob pasó peleando toda la noche con Dios, dice el texto, y a veces parece que es con un ángel o a veces es con Dios. Son pasajes, como dice aquí, imperfectos y transitorios. Hay ciertas cosas ahí que no podemos, diríamos, explicar de una manera clara, diáfana, pero sí podemos entender que en ella hay un mensaje. Así pues, el Antiguo Testamento tiene momentos en que pareciera que Dios fuera un guerrero que manda a guerrear, manda a matar. Y esto, pues evidentemente sabemos que no es así. Por eso entendemos que en el Antiguo Testamento hay cosas imperfectas, cosas que son solo transitorias. Y es que Dios va llevando a su pueblo en un proceso hacia comprender la verdad plenamente revelada en Jesucristo. Así Dios, inspirador y autor de uno y otro testamento, dispuso tan sabiamente las cosas que el nuevo estuviera oculto en el viejo y el viejo manifiesto en el nuevo. Es una frase de San Agustín que usa el Concilio Vaticano II. Luego, sobre el Nuevo Testamento, numeral 17, la palabra de Dios que es fuerza para salvar a todo el que cree y ostenta su poder de manera eminente en los escritos del Nuevo Testamento. Ahí encontramos la fuerza de Dios, sobre todo los evangelios. Hermanas y hermanos, aquí encontramos en este numeral y en los siguientes numerales, sobre todo el 18, dice una frase importante: el evangelio, oiga usted, tetramorfo, según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Un evangelio tetramorfo, o sea, con 4 formas. Es decir, ver el evangelio de Cristo revelado en estas 4 formas, con estos 4 hermosos evangelios que consideramos los inspirados. Porque usted tiene que saber que hay más evangelios, pero estos 4 son los que considera la Iglesia. Por siglos, no es una decisión de hoy ni de un momento, sino un proceso de siglos para que la Iglesia determinara estos 4 como los inspirados. La Santa Madre Iglesia ha mantenido y sigue manteniendo firme y constantemente que los 4 evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilación alguna, transmiten fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, hizo y enseñó realmente. Estos evangelios transmiten la verdad de Jesús, tienen una base histórica, esto es indiscutible, porque hay quienes han querido afirmar que todo esto son cuentos, son inventos, pero la Iglesia siempre ha afirmado la veracidad de estos evangelios. Y por último, el capítulo 6 habla sobre la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. La Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras como al cuerpo mismo de Cristo. En la Sagrada Liturgia de una Eucaristía, vea usted que está la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros veneramos la palabra, reconocemos esa palabra. Y la primera parte de la Eucaristía es primera lectura, el Salmo, la segunda lectura, cuando es domingo, y el Evangelio. Usted va a encontrar eso. El Evangelio lo hacemos de hecho de pie en la liturgia, porque quiere decir en la liturgia estar de pie, estoy dispuesto. Aquí una breve catequesis sobre nuestras posturas en la Eucaristía. Sentado quiere decir pongo atención. De pie quiere decir estoy dispuesto. Y de rodillas quiere decir estoy en adoración. Por eso la Iglesia pide que solo en un momento nos hinquemos, hoy, en el momento de la consagración o de la epíclesis, cuando el sacerdote extiende las manos sobre el pan y el vino, en ese momento hay que ponernos de rodillas, adoración. El Evangelio de pie, porque quiere decir estoy dispuesto a vivir tu palabra. También el credo lo hacemos de pie, estoy dispuesto a vivir mi fe. Estar sentado es estar atento, poner atención en el Evangelio. Estar sentado no quiere decir poner atención al perro, a la señora que pasó por allá, al niño que está llorando, al que se cayó aquí. No, poner atención al frente, no distraernos con tantas cosas. Entonces, atentos a todos estos momentos. Así que, querido amigo que nos observa y que comparte con nosotros esta catequesis, la Iglesia siempre le ha dado un lugar muy importante a la Sagrada Escritura. Es menester que el acceso a la Sagrada Escritura esté de par en par abierto a los fieles, que todos conozcan la Sagrada Escritura, que todos puedan tener acceso a la Biblia. Lamentablemente no podemos estar regalando Biblias a todos que quisiéramos para que todos tuvieran la palabra de Dios, pero el concilio invita a que todos tengan la Sagrada Escritura. La Sagrada Teología estriba como en fundamento perenne en la palabra de Dios. La teología
que elabora la iglesia, es decir, el estudio de Dios, tiene como fundamento la palabra. Miren qué tremendo esto. Todo lo que usted pueda leer de teología dentro de la Iglesia Católica no son discursos, cosas divorciadas de la palabra de Dios. No puede ser así. La palabra de Dios precisamente es ese fundamento, y usa la palabra perenne, o sea, para siempre. No es un fundamento de una época o para ciertas materias. Para toda la teología, el fundamento es la Sagrada Escritura. De ahí la necesidad de que todos los clérigos, y en primer término los sacerdotes de Cristo y los demás, que como los diáconos y catequistas se consagren legítimamente al ministerio de la palabra, estén familiarizados con las Escrituras. Todos tenemos que estar familiarizados, catequistas, todos los que celebran la palabra, predicadores, todos tenemos que estar familiarizados con la Escritura. Ahora bien, compete a los obispos, en quienes está la doctrina apostólica, formar oportunamente a los fieles. Aquí hay una tarea también para los obispos. Numeral 26, último numeral de la Dei Verbum. Así pues, corra y sea glorificada la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses 3:1. Por la lectura y estudio de los sagrados libros y el tesoro de la revelación, confiado a la Iglesia, llene más y más los corazones de los hombres. Como por la asidua recepción del misterio eucarístico se incrementa la vida de la Iglesia, así es de esperar un nuevo impulso de la vida espiritual, de la acrecida veneración de la palabra de Dios, que permanece para siempre. Así que esa palabra de Dios, respeto, venerada, así como se respeta la Sagrada Eucaristía, porque esa palabra de Dios va a renovar nuestra espiritualidad. Amigo que nos observa, acérquese a la Sagrada Escritura, conózcala, vaya a cursos bíblicos, profundice la palabra de Dios de manera espiritual, pero también reciba formación sobre el adecuado manejo y la adecuada interpretación de la Sagrada Escritura. Dei Verbum, Constitución dogmática, que nos habla de la Biblia. También nos habló, usted recuerda, de la tradición. Los dos son grandes corrientes a través de los cuales Dios se revela. La misma Biblia fue formada por tradición. Y el magisterio es la autoridad de la Iglesia que, tomando la tradición y la Biblia, lo interpreta y lo pone al servicio de la vida de todos los hombres. Siga con nosotros, viva intensamente el año de la fe, renueve su fe, convirtámonos, vivamos la Eucaristía y profundicemos la palabra de Dios.